Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder saludarles y estamos esperando que Dios esté bendiciéndoles en gran manera con tus múltiples y abundantes bendiciones este hermoso domingo. Queremos agradecerles sus oraciones, su apoyo al Seminario Bíblico Bautista. Damos gracias a Dios que por medio de las oraciones y el poder de Dios ya tenemos 13 nuevos estudiando en el seminario, además los de segundo y tercero. Y entonces ya comenzó bien, ya estamos por comenzar los exámenes del primer periodo. Entonces estén orando por los jóvenes y siguen orando que Dios siga mandando más para predicar y prepararse en el seminario y predicar el Evangelio. Cristo dijo hace 2000 años, la mies es mucha, los obreros son pocos. Orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Era verdad en aquel entonces, todavía es verdad. Entonces, el mandato todavía es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, por favor, abran sus Biblias en el libro de 2 Timoteo, la epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 14, que dice de esta manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya comenzamos hace unas semanas esta serie sobre la Biblia y el calvinismo. Y hoy es la última lección que tenemos. Tenemos 7 lecciones en totales, posiblemente en el futuro, en días posteriores a hoy. Estaremos estudiando varios pasajes que algunos dicen que enseñan la predestinación y elección a la salvación. Pero en ningún lugar en la palabra de Dios encontramos esta aserción y esta declaración verdadera. Dios ha ofrecido salvación a todos, como él dijo: he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas. Entonces, nadie es predestinado al infierno a menos que no haya creído en Cristo Jesús. Y todos están predestinados al cielo si han creído en Cristo Jesús. Entonces, la base, la premisa de los calvinistas y la base de su enseñanza, que Dios usa la elección y la predestinación para los fines que Él quiere para esta tierra, donde la Biblia dice que Él ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte y nos ha ofrecido la opción de elegir o rechazar. Por eso la Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa, y esta palabra rehusar significa que el hombre puede escoger. El que rehúsa creer en él está condenado porque no ha creído en el unigénito nombre del Hijo de Dios. El hombre es salvo por creer y confiar en Cristo. El hombre es perdido porque ha elegido a no creer o ha rehusado a no creer en Dios. Dios no le predestina a no rehusar, solamente predestina a los que, y creemos en la predestinación y creemos en la elección, pero la Biblia no habla de esto en cuanto a la salvación. Ahora, y la razón por estas lecciones y que algunos no han persistido en lo que han aprendido y se persuadieron y no están seguros de quién lo ha aprendido. Dicen que han aprendido la palabra de Dios. Luego empiezan a leer las lecciones y las palabras y enseñanzas de algunos hombres que son muy persuasivas y engañadoras, y ya empiezan a voltearse en otra dirección en cuanto a la palabra de Dios,
oponiéndose a la palabra de Dios. Entonces la Biblia dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis ni le digáis bienvenido, porque el que lo hace es partícipe con a tal persona. Y otra vez dice, el que predica otro evangelio o ha pervertido el evangelio, entonces que sea anatema. Entonces ya hemos comenzado a hablar de diferentes cosas y bases y premisas que enseñan los calvinistas en cuanto a sus doctrinas. Estamos hablando ahora de los 5 puntos de calvinismo que, según ellos, es el resumen de su creencia en cuanto a la predestinación y también en cuanto a la elección. Entonces, estos 5 puntos son basados en su interpretación, según ellos los enseñan, no en todo aspecto, pero en el punto principal de lo que enseñan esas doctrinas es basado en una premisa no enseñada en la palabra de Dios. Por ejemplo, el primer punto de calvinismo, y no vamos a entrar en estos en detalle, ya lo hemos hecho, es la depravación total, que toda persona es esclavo y es un pecador. No discutimos esto, la Biblia lo enseña. Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por un solo hombre entró, el hombre Adán pecó y entró en el mundo el pecado por cuanto y todos son pecadores por cuanto todos han pecado, dice la palabra de Dios. No discutimos eso, pero ellos dicen, formando la depravación total, que Dios tiene que atraerles así, porque ellos en su condición son incapaces de elegir el seguir a Dios y ser salvo. Entonces, la depravación total, Dios atrae a los que Él ha elegido, y a los que no ha elegido, no los atrae a sí mismo. Eso es falso. La Biblia dice en Deuteronomio 30, versículo 19, he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas. Y él dice en el libro de 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Él vino para buscar y salvar a todos los pecadores, dice la palabra de Dios, no solamente lo que ellos dicen que son elegidos. Su amor es para todos. El mandato de ir y predicar el evangelio es a todos. Entonces el mensaje es para todos. Y la salvación es para todos los que quieran aceptar a Cristo. Entonces no podemos aceptar depravación total en la forma que ellos lo enseñan, aunque estemos de acuerdo con algunos puntos. Los diablos también creen la Biblia, pero no aceptan y no confían en el Señor de la Biblia. Entonces es más que creer, es confiar en Cristo Jesús. También el segundo es elección incondicional, que según ellos se basa en incondicionalmente en su misericordia. Y la Biblia declara que somos salvos por medio de la fe, gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pero en su elección incondicional, a quienes Él elige a salvación y predestina a la salvación, solamente Él extiende su misericordia a los que Él ha elegido, y a la vez retiene su misericordia de los que no son elegidos, y ellos son pasivamente elegidos según ellos al infierno eterno. Pero no aceptamos esto. Tito 1:2, que la gracia de Dios que trae la salvación ha aparecido a todos los hombres. ¿Para qué? Para darles la oportunidad de ser salvos. Y el tercer punto es la expiación limitada, que afirma, según ellos, que la expiación, la muerte vicaria de Cristo sustitutiva de Jesús, fue definitiva y cierta en su propósito en lo que logró, que implicando que solo los pecados de los elegidos y los predestinados fueron expiados.
Les recuerdo esto, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Su amor es para todos, para todo el mundo. Cristo dijo, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes son los perdidos? Todo el mundo. Él dijo ir y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La expiación, según ellos, es limitado en el sentido que está destinada a algunos y no a todos. Entonces tenemos que rechazar la expiación limitada según ellos, porque la premisa es falsa. Y luego el cuarto punto es la gracia irresistible, que enseña que la gracia salvadora de Dios se aplica eficazmente a aquellos a quienes Él ha determinado salvar, es decir, solamente a los elegidos y predestinados. Los demás pueden resistir su gracia, pero ellos no pueden resistir la gracia porque Dios ha propuesto soberanamente salvarles, y este individuo, le guste o no le guste, va a ser salvo aun contra su propia voluntad. Pero la Biblia dice otra vez, el que en él cree tiene vida eterna, pero el que él no cree ya ha sido condenado porque el que rehúsa creer ha sido ya condenado porque no ha creído en el unigénito, en el único nombre de su Hijo Jesucristo. Entonces la Biblia enseña en Hechos 7:51 que el hombre siempre resiste, pero llega el día que Dios sigue trabajando. Algunos no resisten, algunos sí, y viene un límite cuando Dios les corta eternamente por su resistencia, claro, pero tenemos que rechazar la gracia irresistible porque es doctrina falsa sin premisa bíblica en su enseñanza. Y luego la última que examinamos hoy, y uno más después de es la perseverancia de los santos, que según ellos se afirma que puesto que Dios es soberano, entonces su voluntad no puede ser frustrada por los humanos ni por ninguna otra cosa. Y aquellos a quienes Dios ha llamado a la comunión consigo mismo continuarán en la fe hasta el final. Ahora, hay tres cosas que no tienen una premisa básica. Primeramente, la perseverancia de los santos habla de uno perseverando, pero la preservación de los santos es la seguridad eterna de Cristo Jesús. Entonces, según ellos, el santo que Él ha elegido y ha sido salvo por su elección y predestinación, continuarán en la fe hasta el final. Nunca va a caer. El libro de Hebreos fue escrito a los que habían caído de gracia. ¿Cómo cayeron de gracia? No habiendo crecido en la gracia, no habiendo crecido en el conocimiento del Señor, y cuando eran ya adultos deberían haber sido enseñado la carne de la palabra, y todavía necesitaban la leche de la palabra de Dios. Es decir, el hombre puede caer de gracia. Eso no significa que pierde su salvación, significa que él ha cambiado la gracia por la ley o por sus propios esfuerzos. Pero según ellos, Dios persevera los santos y a consecuencia, puesto que es soberano, no hay nada que ellos pueden hacer, tienen que continuar en la fe hasta el final. Entonces, aún en la Biblia vemos que algunos habían apartado de la fe por un tiempo y habían vuelto. Entonces, no es perseverancia, es preservación. Somos preservados en la salvación eterna de Dios por el poder de Dios en 1 de Pedro 1:5, igual como somos salvos por el poder de Dios en Romanos capítulo 1:16. Entonces tenemos que rechazar la perseverancia de los santos según su premisa, igual como los otros 4 puntos de calvinismo, que es el resumen de su creencia. Pero hay uno más que queremos ver y quiero que abran sus Biblias allí al libro de
Primera a los Corintios, capítulo 1, los versículos 10 en adelante. En Primera a los Corintios, capítulo 1, el versículo 10, la Biblia dice de esta manera. Primera a los Corintios 1, 10 al 13. Os ruego, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Aquí encontramos que los hermanos se habían dividido en cuanto a su doctrina. Unos estaban diciendo una cosa, otros estaban diciendo otra cosa. Es lo mismo que algunos enseñan hoy día. Me preguntaron a mí cuando yo me ingresé en el Seminario Bíblico Bautista de Springfield, Missouri, en 1970, en 1964, ¿eres tú un calvinista o un arminianista? Nunca había escuchado los términos. Les pregunté qué es. Yo dije, ninguno de ellos. Yo sigo a Cristo. Soy cristiano. No soy calvinista, no soy arminianista. No debemos ser divididos en cuanto a nuestra doctrina. Entonces él dice que habléis todos una misma cosa, una misma doctrina, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No debe haber diferencias en cuanto a nuestras doctrinas y nuestras creencias entre los cristianos y más bien entre los de la misma iglesia. No hay sino una sola verdad en la palabra de Dios, y Cristo dijo, yo soy la verdad, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo o Apolos o Cefas o uno de ellos por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo o en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del Dios triuno? Entonces doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Cristo y a Gallo, porque estaban confiando en el hombre. Entonces notamos aquí 5 cosas en cuanto que hay, número 14, un conflicto entre la Biblia y el calvinismo. Primeramente, trae chisme. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Chisme. Contención, versículo 11, que hay entre vosotros contiendas. No debe haber contención entre los hermanos en cuanto a la doctrina. Vanagloria, quiero decir que cada uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy. Entonces vanagloria, esa es una de las obras de la carne. Y luego división. ¿Acaso está dividido Cristo? Cuando el hombre empieza a seguir al hombre en lugar de Cristo y empieza a traer su doctrina del hombre y su interpretación en lugar de basarse en las premisas y enseñanzas e interpretaciones de la palabra de Dios, entonces está dividiendo a Cristo y la enseñanza. Y luego el mensaje. Hay un conflicto en cuanto al mensaje. Nosotros declaramos según la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Dios pone delante de nosotros la vida, la muerte, y podemos escoger a Cristo como nuestro Salvador. Como él dice en Juan 3:36, el que en él cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no tiene la vida eterna. El mensaje, hermanos, es Cristo puro, no lo que diga un hombre, no como el hombre lo interpreta. Aún la Biblia decía de los de Berea que eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos, aún cuando Pablo les enseñaba, buscaba y escudriñaba las escrituras para ver si lo que Pablo hubiera dicho era cierto o no. Así tú y yo, no aceptar la palabra de un hombre. A mí me da gusto cuando los hermanos empiezan a buscar en la Biblia y dicen, a ver si estoy citando, interpretando y predicando la verdad de la palabra de Dios. Porque mi objetivo no es que crean a mí, sino que crean
en Cristo y a Él. Entonces ya examinamos el carácter del calvinismo, por eso rechazamos el calvinismo, el producto siendo producto de la reformación y no habiendo existido desde el principio, lo rechazamos, es más reciente o nuevo, comenzó más o menos durante la reformación, lo rechazamos. También la creencia de reprobación como decreto activo y predestinación pasiva, es decir, el hombre es condenado activamente porque no ha creído, pero el hombre es predestinado pasivamente porque está condenado al infierno. Dios simplemente lo pasa por alto, no le ofrece la salvación, no le atrae así, no sabe que no va a recibirle. Todo eso no es mi Dios. Él ama al mundo, Él ofrece su salvación a todo el mundo. Es incongruente. No es una premisa bíblica. La enseñanza de predestinación y libre albedrío están en polos opuestos. La enseñanza de doble predestinación, que Dios predestina al hombre al cielo por su soberanía y por su soberanía pasivamente lo predestina al infierno. Ese es incongruente con la palabra de Dios. La relación del calvinismo es más con el protestantismo y no con la palabra de Dios. Los protestantes rechazaron a los bautistas cuando nosotros éramos durante la reformación y no salimos del protestantismo, ya existíamos antes bajo diferentes nombres, pero con la misma doctrina. La soberanía de Dios elimina libre albedrío según ellos. El hombre no puede escoger porque Dios ha decretado la enseñanza del pacto de la vida, es decir, Dios enseñanza del pacto de la vida, es decir, Él usa la predestinación, elección para controlar todo lo que sucede en la vida y nada sucede en la vida sin que Él lo haya decretado y predestinado. Esto es incongruente con la experiencia, además incongruente y opuesto a la palabra de Dios. Los 5 puntos del calvinismo que acabamos de examinar. Algunas cosas entre esos 5 puntos estamos de acuerdo, pero no usamos a Calvino para probarlo. Usamos la palabra de Dios para probarlo. Los 5 puntos del calvinismo están basados en la soberanía de Dios, el énfasis en la predestinación, la elección, donde todo de Dios es basado en su amor y su gracia ofrecida a todo ser humano. Hay un conflicto entre la Biblia y el calvinismo. El calvinismo es del hombre, la Biblia es de Dios. Su énfasis en los 5 puntos de calvinismo. Y ahora el conflicto entre la Biblia y el calvinismo. Entonces la pregunta surge, ¿será el calvinismo la verdad o no? Bueno, Juan Calvino era un hombre falible, imperfecto, pecador, como todos somos. Jeremías 17:9 dice, el hombre engañoso es el corazón y perverso sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo podemos nosotros, siendo hombres, declarar que la soberanía de Dios nos va a salvar cuando la Biblia dice porque por gracia sois salvos? ¿Cómo vamos a decir que Dios ha predestinado que algunos van al infierno por la soberanía, basado en la soberanía de Dios, y otros al cielo cuando la Biblia dice Él no quiere la muerte de ninguno de los de ningún pecador? Entonces Juan Calvino es un hombre falible, imperfecto, pecador como todos. No significa que todo lo que enseñaba no, era mentira, pero en cuanto a la enseñanza de predestinación y elección, no es factible porque tiene una falsa premisa y base. Cristo es Dios, Él es infalible, Él es perfecto y sin pecado. De Hebreos 13:8 dice, Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Él dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y es cierto. Y en Cristo, el que en él confía será salvo, porque el que rehúsa creer será condenado. Ese es el decreto de Dios. Dios ofrece salvación a todos y él es sin pecado, infalible. Entonces podemos confiar. Su palabra es verdad, eterna, inmutable e infalible. Mateo 24:35 dice, de la tierra el cielo pasará, mas mi palabra permanecerá para siempre. Para siempre. Entonces, por eso la Biblia que dice desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, el que en él cree tiene vida eterna. El que rehúsa creer es condenado ya, dice la Biblia. Entonces, Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte según Deuteronomio 30:19. Y él dice, escoge la vida para que vivas. Tú y yo somos enfrentados con dos decisiones. La decisión de recibir la vida y ser salvos, o recibir la muerte y ser condenados por siempre. El hombre va al infierno, no porque Dios quiere que vaya. Él va allí porque rehusó creer en Cristo. Y el hombre no va al cielo porque Dios quiere que él vaya. Él quiere que todos vayan, pero sabemos que la puerta que lleva al cielo son pocos que entran. Y el que lleva la condenación son muchos que entran. El hombre escoge el camino que quiere caminar para ser salvo o para ser condenado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Romanos 16:17, que los que provocan y causan e inducen divisiones en cuanto a doctrina, en la Biblia debemos marcarlos, debemos rechazarlos. Y luego dice en la palabra de Dios en Lucas 9, el capítulo 9 y el versículo 49, de esta manera, dice la palabra de Dios en el versículo 49. Entonces respondiendo Juan, dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en su nombre y se lo prohibimos. ¿Por qué? ¿Por qué lo prohibieron? ¿Porque él estaba haciendo algo mal? No. ¿Porque él estaba haciendo algo que Cristo no permitía? No. Cristo sanaba. Estamos hablando de los días en que ellos vivían. Pero ellos le rechazaron porque no sigue con nosotros. No es parte de nuestra denominación. No es parte de nosotros. Entonces Cristo dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, y luego Josué 24:15, Josué hablando a los israelitas, dice, escogeos hoy a quien sirváis. No somos predestinados a servir a Dios a menos que hayamos creído en Cristo. Hay que escoger a quién vamos a servir. Hay que escoger si vamos a ser salvos o no vamos a ser salvos. Josué en el Antiguo Testamento lo enseña claramente. ¿Y a quién seguiremos? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 3, y el versículo 1 de Hebreos 12 dice de esta manera, dice la palabra de Dios, por tanto también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿A quién seguiremos? A Cristo. Él es quien nos amó con un amor eterno. Él es quien nos quiere salvar y no condenar. Hay que poner nuestros ojos en Él. Y como Colosenses 3:1-4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Primero de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Los que causan divisiones, márcalos y salid de en medio. Los que no nos siguen, si predican el evangelio, según la palabra, déjalos en paz. De todos modos, hay que no unirnos con ellos si no traen la misma doctrina en todo aspecto. No, la Biblia simplemente dice, no se lo prohibáis. El que no está en contra, por nosotros es. Y hay que escoger a quién vamos a servir y a quién vamos a seguir. Y Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces yo te pregunto hoy, ¿a quién estás siguiendo tú hoy? ¿Estás siguiendo Martín Lutero o a Cristo? ¿Estás siguiendo el fundador de los presbiterianos o a Cristo Jesús? ¿Estás siguiendo el catolicismo o estás siguiendo a Cristo Jesús? Entonces, ¿a quién estás siguiendo? Entre todos los demás, uno puede seguir a los bautistas y ser condenado, pero no podemos equivocarnos si seguimos a Cristo Jesús, porque no todos creen lo que profesan creer, sean católicos, presbiterianos, metodistas, bautistas, quien quiera que sea. Cristo es nuestro supremo ejemplo. Y Él dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y el hecho de ser perdido o ser salvo depende si tú escoges recibir a Cristo o escoges rechazar a Cristo. Yo te animo hoy mismo, entrega tu corazón a Dios. Dile que crees lo que la Biblia dice acerca de Él, que Cristo vino, derramó su sangre en la cruz de Calvario, haciendo un sacrificio vicario por ti por medio de su sangre. Y crees que Él es Dios y que Él te puede salvar. Y recíbele hoy como tu único Salvador. Él dice, al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Y quiénes son los que a Él vienen? Los que creen en Él. Confiar es simplemente confiar en Él. Creer en Él es confiar en Él. A todos los que la recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Espero que hayas tomado esta decisión. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.